Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 491, es decir, el curso panorámico sobre el cine español que estoy enseñando en la universidad este semestre. Y en este vídeo voy a hablar acerca de una de las películas que hemos visto en la clase y que hemos comentado también en la clase, que es Muerte de un ciclista del año 1955, dirigida por Juan Antonio Bardem. Esta es la película, aquí la tengo en la mano, en la edición que se ha publicado aquí en los Estados Unidos, con el título en inglés The Death of a Cyclist y publicada en DVD por The Criterion Collection. Muerte de un ciclista es sin duda una de las mejores y más importantes películas de la filmografía de Juan Antonio Bardem, que la escribió y la dirigió de una forma absolutamente brillante. Es una película, además, que cuenta con un elenco, con unos actores excepcionales, un elenco capitaneado por la pareja protagonista, Alberto Closas como Juan y Lucía Bosé como María José, y a estos dos actores además muy populares en su momento en España y en el caso de Lucía Bosé también en Italia. A ellos dos se suman Otelo Tosso, que interpreta a Miguel, el esposo de María José y tercer ángulo en ese triángulo amoroso que se presenta en la película, y Carlos Casaravilla, que es el picaresco pianista que se llama Rafa. Esta película que aquí tengo en la mano, Muerte de un ciclista, fue la primera película española que ganó el premio de la crítica en el prestigioso Festival Cinematográfico de Cannes en Francia. Y es una película que conjuga el cine negro o film noir en inglés con la tendencia neorrealista procedente del cine italiano. Es una mezcla, esta película, de elementos hollywoodienses procedentes de Hollywood, como por ejemplo el cine de suspense de Alfred Hitchcock o el melodrama, y elementos del cine europeo, especialmente ese neorrealismo italiano de directores como Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini o Luchino Visconti. Esta película conjuga estas diferentes tendencias de una manera muy interesante, como lo hacen también otras películas de Juan Antonio Bardem. Es un cine de los neorrealistas italianos que tanto influyeron en la concepción cinematográfica de Juan Antonio Bardem, que se presenta como una representación directa de la realidad social y que refleja de forma subyacente a su trama ciertos aspectos sociales de gran interés para el cineasta o filmmaker en inglés. Esta película conjuga una trama interesante con elementos de crítica social y pretende ofrecer una visión realista, por eso lo del neorrealismo italiano, eliminando en todo lo que sea posible, todo aquello que pueda parecer artificial o que pueda parecer superfluo. En este sentido, tal y como lo vemos en esta película y en otras películas posteriores, el cine de Juan Antonio Bardem es una reacción contra el estado en el que en la época se encontraba el cine español en la segunda década de la dictadura franquista. Esta película es de mediados de los años 50 y la dictadura del general Francisco Franco
había comenzado al terminar la Guerra Civil Española en 1939. En un congreso cinematográfico organizado en la ciudad de Salamanca por estos años, Bardem dejó clara cuál era su opinión sobre el cine español de su momento, y para él, para Bardem, el mayor problema del cine español era que no actuaba como testimonio del momento actual, como sí lo hacía gran parte del cine italiano. That is, he thought that Spanish cinema did not bear witness to the reality of its time, which is something that Italian cinema, for the most part, did at the time. Sus palabras, las palabras de Juan Antonio Bardem, son muy claras en este sentido. En este congreso en Salamanca dijo Bardem lo siguiente: el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Son palabras, como digo, duras, claras, de Juan Antonio Bardem sobre el estado del cine español desde su punto de vista en este momento. Y gran parte de este problema se puede explicar por la existencia de una censura, o censorship en inglés, que controlaba el cine y otras actividades artísticas y culturales lo máximo posible. Todo esto trata Juan Antonio Bardem de combatirlo en sus películas, y de forma sutil y muy interesante lo hace también en esta película Muerte de un ciclista. Hablemos un poco acerca de la trama, the plot, de esta película, que se abre con un accidente de coche. Vemos, de hecho, aquí en la portada del DVD una escena, una fotografía, un fotograma de ese momento inicial. Se abre con un accidente de coche que sufren Juan y María José. Aquí está Juan, Alberto Closas, y María José detrás, Lucía Bosé. Juan y María José atropellan, they run over, atropellan a un ciclista, y en lugar de ayudarlo, abandonan la escena del accidente y el ciclista acaba muriendo. La razón de que no ayuden al ciclista, la razón de que se vayan antes de que pueda llegar la policía, es que María José y Juan están manteniendo una relación extramatrimonial. Es decir, María José está casada y Juan no. Juan está soltero, pero están manteniendo una relación extramatrimonial y quieren evitar el escándalo que supondría que se descubriese esta relación secreta que están manteniendo. Y a partir de aquí, a partir de este incidente inicial, la película explora el impacto que la muerte de este ciclista anónimo tiene en Juan y en María José, que reaccionan de una manera diferente a esta situación. Esto de que el ciclista sea anónimo, de que la película se llame Muerte de un ciclista y que no sepamos el nombre del ciclista, no es algo casual, porque ya les he dicho en muchas ocasiones que en el cine, en la literatura, cuando un personaje no tiene nombre es algo importante, y es algo a lo que hay que prestar atención y tratar de interpretar dentro del contexto de la película. Y creo que en esta película esto se puede interpretar de una manera interesante. No es casual que sea Muerte de un ciclista y que no conozcamos el nombre de este ciclista, que sea un ciclista anónimo, pero en todo caso la película explora las reacciones de Juan y de María José a este suceso, que
son diferentes, de hecho totalmente encontradas. María José, por un lado, está preocupada sobre todo porque se descubra su infidelidad, esta relación extramatrimonial, y pueda perder la posición social que le otorga su matrimonio con Miguel. Una relación, un matrimonio que es más bien de conveniencia que motivado por el amor. Si analizamos la relación entre María José y su esposo Miguel, vemos que el amor poco tiene que ver, el afecto poco tiene que ver con esta relación, y sí la cuestión económica, la cuestión de posición social tiene una importancia más grande. En cuanto a Juan, por el contrario, se enfrenta a un dilema moral, a moral dilemma, porque se siente culpable por lo ocurrido, por la muerte de este ciclista anónimo, por el dolor y por las dificultades que esto va a ocasionar a la familia, una familia pobre de este ciclista. Y la película explora cómo este accidente afecta a las vidas de estos dos personajes. Ya les dije en la clase que este es un ejercicio interesante, ver cuál es la actitud y comparar la actitud de estos dos personajes ante este suceso que han ocasionado. Y María José, como miembro de la clase alta, solamente se preocupa por el aspecto económico y por su posición social, por mantener su reputación, y la situación de pobreza de los más desfavorecidos no le importa en absoluto en ningún momento de la película. Piensa en sí misma, piensa en su posición social, pero no le preocupa lo que puedan sentir o lo que puedan estar sufriendo personajes que considera de una clase social más baja que la suya y por tanto sin ningún tipo de interés o valor. Juan, por el contrario, es profesor universitario, lo cual no lo convierte necesariamente en una mejor persona, ni mucho menos, pero pese a que pertenece también a una clase social bastante acomodada, observamos que no está contento con la deriva que está teniendo su vida, y tras el accidente sufre un conflicto moral, a moral conflict. Poco a poco va dándose cuenta de que quiere responsabilizarse, he wants to take responsibility, por lo ocurrido. Quiere confesar, quiere ir a la policía y confesar lo que ha ocurrido. En este sentido, Juan y María José son personajes opuestos. Mientras ella no tiene ningún tipo de conciencia social, no demuestra ningún tipo de conciencia social, Juan, sí que va desarrollando esa conciencia social a lo largo de la película, y no solamente por el accidente, sino también por sucesos que ve a su alrededor en la universidad. Él es profesor universitario y va a ser testigo de ciertos sucesos, una manifestación, unas protestas de los alumnos que van a hacer mella en él y van a influirlo en una manera o de una manera importante. Como toda película de cine negro, film noir, el suspense es un elemento importante, como hemos comentado en la clase. Y aquí el suspense se crea de varias maneras. Por un lado, no sabemos si la culpabilidad de Juan y de María José, y además de la culpabilidad en el accidente, tampoco sabemos si su relación extramatrimonial se va a descubrir o no. Y esta indeterminación, el no saber si se va a descubrir este secreto que tienen, doble secreto, por un lado el accidente y por otro lado también la relación extramatrimonial, no sabemos si esto se va a descubrir o no, y por tanto esto va creando el suspense. Eso está en el centro, en la raíz del suspense de esta película, pero también la figura de Rafa, el pianista,
que trata de chantajear, to blackmail, he tries to blackmail a los protagonistas, a María José y a Juan, porque ha oído algo sobre el accidente. Pero aquí también hay una indeterminación, una ambigüedad, un silencio. No sabemos exactamente si este personaje, Rafa, sabe algo acerca del accidente, si sabe algo acerca de la relación entre Juan y María José o no. Y eso también ayuda a crear el suspense en esta película. Este suspense se acentúa además a través de la música compuesta por Isidro Maiztegui, que subraya de una manera muy efectiva ciertas escenas. Ya les he comentado que elementos auditivos, audiovisuales, pueden también contribuir a crear o por lo menos a subrayar el suspense, y esto ocurre en la película con la música compuesta por Isidro Maiztegui. A veces el silencio también acentúa el suspense. Hay una escena en una fiesta, en una especie de tablao flamenco con música flamenca y con baile, pues en esa escena la música tapa completamente las palabras de los personajes, de tal manera que no podemos escuchar lo que Rafa, el pianista, le está diciendo a Miguel, el esposo de María José. No sabemos, vemos que están hablando, pero escuchamos la música y no escuchamos sus palabras, no escuchamos sus voces, y ese silencio también acentúa el suspense, porque le estará revelando Rafa a Miguel lo que supuestamente sabe. No lo podemos saber, y el silencio se utiliza aquí como una manera de crear o de acentuar el suspense. Y también las actitudes encontradas, opuestas, de María José y Juan respecto al accidente también inciden en el suspense, especialmente cuando queda claro que Juan quiere confesar lo ocurrido a la policía y María José, por el contrario, se opone categóricamente a esto. Entonces hay varias maneras, como hemos comentado en la clase, en las cuales Juan Antonio Bardem en esta película, debido a ciertas decisiones que toma, decisiones narrativas, decisiones visuales, incluso auditivas, Juan Antonio Bardem va creando el suspense en esta película. Hemos dicho en la clase también que hay una mezcla de estilos cinematográficos, lo he dicho también al principio de este vídeo, y esta mezcla de estilos cinematográficos no es en absoluto casual, sino que responde al contenido de la película, responde a las diferentes cosas, a los diferentes elementos o aspectos que se quieren narrar y presentar en este film. La trama avanza en base a las convenciones del cine de suspense al estilo de Alfred Hitchcock. Pero cuando se trata del elemento de crítica social, Bardem fluctúa entre el melodrama de Hollywood y el neorrealismo italiano. Utiliza, por un lado, el melodrama cuando quiere representar a las clases acomodadas y su forma de vida. Todo lo que tiene que ver con la relación entre María José y su esposo Miguel, todo lo que tiene que ver con este triángulo amoroso que se establece entre María José, Juan y Miguel, todo lo que tiene que ver con el mundo en el que se mueven estos personajes de clase alta, y sobre todo María José y Miguel, está determinado por una narración cinematográfica que tiene que ver con las convenciones del melodrama, y presenta a estos personajes totalmente de espaldas a la experiencia más difícil, más complicada de los personajes de clases bajas. Entonces el melodrama se utiliza para representar
la vida de los personajes de clases altas, pero el neorrealismo, esa influencia del cine italiano, se utiliza a la hora de representar la forma de vida de las clases bajas, de las clases trabajadoras, the working classes, especialmente cuando Juan va a visitar a la familia del ciclista fallecido en el accidente y puede ver con sus propios ojos cómo vive la familia de este personaje. Vemos entonces de una manera directa, nada melodramática, nada artificial, de una manera mucho más directa, mucho más realista, la pobreza, poverty, la falta de recursos, lack of resources, las dificultades que atraviesan estos personajes en la vida cotidiana y que contrastan totalmente y con muchísima fuerza con la vida de las clases dirigentes y acomodadas. Y este neorrealismo tiene importancia también en la representación de las manifestaciones, demonstrations or protests, de las manifestaciones de estudiantes en la universidad, que se tratan también a través de esta óptica más neorrealista. En una escena, esta de las manifestaciones, de las protestas estudiantiles, que se refiere, que nos lleva, que alude a manifestaciones reales que habían tenido lugar en la época en España y que en la película aceleran la transformación de Juan, cuya conciencia social se va a ir agudizando, ya no solamente a partir de haber visto a la familia del ciclista y la manera en la que está obligada a vivir esta familia, sino también debido a estas protestas estudiantiles que él ve en primera persona desde su puesto de profesor universitario. Hemos dicho también en la clase que Muerte de un ciclista es una película que tiene una estructura circular. Se inicia y concluye, empieza y termina en el mismo lugar y se inicia y concluye también con un accidente de coche que tiene que ver de alguna manera con un ciclista. Al principio de la película ya hemos dicho que María José atropella, she runs over, atropella a un ciclista. Pues al final de la película será ella quien sufra el accidente después de tratar de atropellar a Juan. Ella trata de atropellar, de matar realmente a Juan porque Juan quiere obligarla a confesar a la policía lo ocurrido en el accidente al principio de la película. Él está decidido a hacerlo. Su conciencia social se ha despertado y está decidido a responsabilizarse de lo ocurrido, pero María José no está dispuesta a esto porque tiene, piensa ella, muchísimo más que perder que el propio Juan, y entonces para evitar el escándalo, para evitar perder su posición social, para evitar que se descubra todo, trata de atropellar al propio Juan y después se da a la fuga y trata de esquivar precisamente a un ciclista que aparece de improviso en la carretera y al tratar de esquivar, al tratar de esquivar a este ciclista, pues se cae por un puente a un lado de la carretera y muere. Como ustedes han comentado en la clase, el final es un final irónico. There's lots of irony in the final, in the final scene, in the end of the movie. Y este final irónico subraya la justicia poética, poetic justice, que se presenta en la película en total contraposición con la falta de justicia, the lack of justice, que ampare al primer ciclista muerto al inicio de la película. Desde un punto de vista narrativo, desde un punto de vista de la trama, el final nos trae una justicia poética que está en oposición o en contraposición a la falta de justicia que realmente tiene el ciclista muerto al que alude el título y su familia.
El final de la película incide, además, en el carácter de María José como una femme fatale o mujer fatal. Se ajusta el personaje de María José a los estereotipos melodramáticos de la mujer fatal o femme fatale. Esta es la manera en la que en inglés, utilizando una expresión francesa, se refiere uno a este tipo de personaje, femme fatale, como un personaje que no se para en absoluto ante nada para lograr sus objetivos y mantener su posición social y económica. Pero más allá de esto, queda claro al ver esta película, al analizar críticamente esta película, que debajo de esta trama de thriller al estilo de Alfred Hitchcock, con elementos tomados del cine comercial de Hollywood, debajo de esa trama, en Muerte de un ciclista, vuelvo a enseñarles el DVD que ustedes han tenido la oportunidad de ver en la clase, queda claro que debajo de esta trama de thriller subyace una dura crítica en Muerte de un ciclista a la sociedad franquista de los años 50 y en especial a las clases dirigentes, a las clases acomodadas, a las clases más ricas, que viven totalmente de espaldas a la realidad dura, a la realidad gris, a la realidad sin esperanzas de las clases más desfavorecidas, que a estas clases más acomodadas y más pudientes y dirigentes no les importan en absoluto. Estas clases más pobres están totalmente desamparadas, además, por la justicia, que no los tiene en absoluto en cuenta y viven sus vidas de una forma anónima, como la de ese anónimo ciclista que muere al inicio de la película y que a nadie importa en absoluto, ni a la policía, ni a los que gobiernan el país, ni a los que imparten justicia. La esperanza, eso sí, the hope, la esperanza de un posible cambio queda subrayada con el personaje de Juan, que sufre a lo largo de la película una transformación que le lleva a adquirir una suerte de conciencia social que va a determinar sus acciones durante buena parte del film. Como les he dicho en la clase, una de las películas clásicas de Juan Antonio Bardem que vale la pena ver más de una vez y que vale la pena ver con mucha atención y desde un punto de vista crítico. A medida que ustedes vayan repasando para el examen, piensen en ideas como la creación del suspense, cómo se crea el suspense en esta película. Ideas, por ejemplo, como las oposiciones que aparecen en esta película, sobre todo encarnadas en los personajes de Juan y María José. ¿En qué sentido son iguales o semejantes estos personajes y en qué sentido son personajes opuestos? ¿Qué nos dice la película sobre la sociedad franquista de los años 50, sobre la sociedad existente en estos años de la dictadura de Franco, la segunda década ya de esa dictadura que duró entre 1939 y 1975. Esta película es de 1955. Piensen también en la representación de las clases sociales que Juan Antonio Bardem realiza en esta película y también en cómo se presenta la idea de justicia en esta película. ¿Quiénes están amparados por la justicia? ¿Quiénes no lo están en absoluto? Y después, por supuesto, ya que hemos hablado de estilos cinematográficos, piensen en de qué manera y por qué, con qué objetivo
Juan Antonio Bardem utiliza elementos como el neorrealismo italiano, el melodrama, el thriller o el cine de suspense al estilo hitchcockiano dentro de esta película que a mí me ha parecido siempre excelente, que es Muerte de un ciclista. Termino ya dándoles las gracias, como siempre, por su interés y espero que este vídeo les sirva para ir repasando los puntos más importantes que hemos comentado en la clase acerca de Muerte de un ciclista, esta película de 1955 del director español Juan Antonio Bardem. Como digo, gracias por su atención y a medida que van repasando para el examen, espero que este vídeo les sirva de ayuda. Gracias de nuevo y se despide ya el profesor Antón García Fernández.